habían dicho que de alguna manera el virus sincicial era algo que estábamos superando. Hoy día hay alerta, hay una ocupación altísima de camas pediátricas. Estamos junto a la doctora Gema Pérez, broncopulmonar infantil de la Clínica Dávila. Doctora, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, también preocupados por esto. Usted nos decía, 75% se lo lleva el sincicial. Aumentó drásticamente de la semana 30 a la 31, que son las últimas semanas. El registro del ISP va a la semana anterior. Y es el que la lleva, como dices tú, sobre los otros virus respiratorios. Sí, le sigue el rinovirus, que tampoco es muy buena persona, y le sigue la influenza, que debería estar más controlada con la ampliación de la vacuna de influenza a todo el resto de la población. ¿Por qué el sincicial está pegando tan duro? Al tener la cobertura con el Nirsevimab, el famoso anticuerpo monoclonal, que uno lo simplifica diciendo que es una vacuna, pero es un anticuerpo monoclonal, da la respuesta inmune de inmediato, viene con los anticuerpos ya preparados para circular al torrente sanguíneo. Se disminuyó la gravedad del sincicial, pero en los guaguitas más pequeñas, en los lactantes menores de 6 meses que están protegidos y que se extrapola un poquito más hacia el año de vida, porque partió el año pasado esta vacunación ampliada para esa población. Aprovechemos para pedirle a la gente que nos mande preguntas. ¿Sí? Reiteremos entonces este tema de la vacuna o el anticuerpo monoclonal. ¿Quiénes se lo pueden poner? ¿Desde qué edad se puede poner? ¿Y en qué sentido eso ha aliviado un poco finalmente lo que eran, la verdad, situaciones súper críticas? No sin ello pensar que hoy día estamos en un momento complicado. Exacto. Estamos en un momento complicado, no con respecto a las campañas de invierno anteriores al Nirsevimab, eso hay que aclarar también, pero sí ha aumentado drásticamente con lo que estábamos viendo en las semanas anteriores. Las largas esperas en urgencias, la ocupación de camas, que es la que genera la preocupación. Pero el Nirsevimab se coloca desde los nacidos del 1 de octubre del año 2024 a los que van naciendo ahora durante el año 2025, desde el 1 de marzo, que salió la campaña nuevamente, sin importar si recibieron una dosis el año pasado. Eso es fundamental. Y se vacunan o inoculan hasta septiembre más o menos de este año, que es donde se espera que baja la circulación del virus sincicial. Doctora, estamos con la doctora Gema Pérez. Si quiere mandarnos una pregunta, más 569-9407-0107. Más 569-9407-0107. ¿Cuáles son los síntomas que tiene esta patología? El virus sincicial tiene los mismos síntomas que cualquier virus respiratorio, incluso que el COVID. Congestión nasal o mocos, para decirlo de una forma más simple, tos, que suele aparecer más o menos entre el tercer y quinto día del pic de tos, se agravan los bebés sobre todo. Entonces hay que estar atento a estos días. Cuando ya llevamos entre el tercero y el quinto día, este niño puede tener dificultad respiratoria, que se le hundan las costillas, que se ponga moradito al respirar, le aletee la nariz, y en ese momento hay que ir inmediatamente al servicio de urgencia, no esperar una consulta ambulatoria. Ahora, ¿el virus por sí es mortal o requiere de un empeoramiento de la condición del paciente en este caso? En general, como cualquier virus respiratorio, requiere el empeoramiento de la condición del paciente. Habitualmente los niños prematuros, que son los más vulnerables, los niños que están con bajo peso, que tienen una condición crónica, como el asma, fibrosis quística, daño pulmonar postviral, son los niños ventilados crónicos, traqueostomizados, niños neurológicos, son los que tienen un factor de riesgo mucho más grave, pero consultando a tiempo, habitualmente la mortalidad, como cualquier virus respiratorio, disminuye considerablemente. ¿Y cómo podemos diferenciar? Porque te lo dice, son síntomas muy parecidos uno con otro. Entonces a veces uno como papá ve una cosa y el más conservador era no, es un resfrío, el otro exactamente. Cuidado. Entonces, cuando hay signos de gravedad, no importa el virus que sea, hay que consultar, porque lo crítico es la insuficiencia respiratoria. Lo que decíamos, el aleteo. Exacto, la cianosis perioral o ponerse azulito, el hundimiento costal. A veces es difícil ver, sobre todo en los niños más grandes, el hundimiento costal, pero si el niño respira muy agitado y mueve los hombros, porque en el fondo está ocupando toda su musculatura para respirar, es un signo de dificultad respiratoria. Es que ahí la edad es súper importante. Cuando le da virus sincicial a un adulto, el síntoma, porque puede dar sincicial a un adulto, a cualquier edad, y ahí uno lo siente como un resfrío normal nomás, ¿no es cierto? Y que ni siquiera es como para ir al doctor. Exacto, y que muchas veces somos nosotros los que los contagiamos. Por ejemplo, yo que trabajo viendo esto todos los días, lo ideal es protegerme, lavado de manos, uso de mascarilla, cambiarme de ropa al llegar a mi casa para no llevarlo a mi casa. Pero ojo que los adultos mayores son igualmente vulnerables que los niños. De hecho, hay vacuna para los adultos mayores también. Es que eso yo creo que es bien importante, porque el virus sincicial realmente es para un adulto, a la gente de nuestra edad, un resfrío común, tan común y corriente que uno ni siquiera va a ir al médico. Pero lo increíble es lo fuerte que les da y lo peligroso que es para los niños y para los adultos mayores.
Entonces, por eso es que hay que tener ojo cuando aparecen estos síntomas, pero el típico como el aleteo y todo eso no es el síntoma de adultos mayores, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas en el adulto mayor? El adulto mayor incluso puede no presentar fiebre porque su sistema inmune también es débil, pero en otro sentido. Así como los niños exageradamente pueden tener una respuesta a la fiebre, los adultos mayores no. Pero sí van a tener tos, pueden tener silbidos al pecho, igual que la obstrucción de los niños, y van a estar muy letárgicos. Habitualmente el adulto mayor está muy decaído, incluso se pierde un poquito, está como con compromiso de conciencia, y eso debe hacer notar cualquier virus respiratorio. Y para detectarlo, solamente con las PCR virales que aprendimos en la pandemia, ni la recuerdo, y los test pack, que son mucho menos sensibles, pero lejos ahora ya está casi que estandarizado pedir PCR de virus respiratorio. Doctora, la convocatoria de nuestro querido Edu ha tenido efecto. Llega la primera pregunta por audio, la escuchamos a partir de ahora ya. Hola, soy Francisco de Providencia. El año pasado a mi hijo menor le dio el virus con muchos síntomas y fiebre. ¿Será que este año ya es inmune? Saludos. No genera inmunidad el virus respiratorio sincicial, y por eso a los lactantes que el año pasado se alcanzaron a vacunar con el Nirsevimab se les incluyó también en este perfil de vacunación. Además existe un virus sincicial tipo A y tipo B, y uno se puede contagiar uno en un mes y el siguiente en el otro mes. ¿Y los dos juntos? Y los dos juntos es poco probable, pero puede ser. Si es que en una sala cuna, sobre todo, hay dos niños, que uno tenga el A y otro tenga el B, el más vulnerable o el más susceptible puede llegar a tener los dos. Pero los niños tienen que vacunarse, por tanto, todos los años, los que están en la edad de la vacunación. Los que están en esa edad, si siguen destinando, estamos en periodo de elecciones, los próximos gobiernos siguen teniendo esta misma política, que aprovecho de solicitar que ojalá así sea. Yo vengo de un congreso internacional en julio y somos el único país de Latinoamérica que tiene el Nirsevimab. Entonces, para uno era un orgullo estar ahí y supuestamente escuchando eso. Esa vacuna tiene origen en los científicos chilenos, la vacuna contra el sincicial. Al principio tuvo una salida chilena, pero ya se ha diseminado y se utiliza con amplitud. En otros países se utilizan en las embarazadas, que también es una forma de cobertura, pero proporcionar los anticuerpos directamente es mucho más rápido. No hay que esperar 15 días, por ejemplo, para que el sistema inmune haga su efecto, sino que de inmediato, apenas están inoculados, ya están protegidos. Es tan buena que creo que el año que pasó fue el primer año en la historia que no mueren niños producto del sincicial. O sea, esa es la diferencia que marca. Y por eso uno la verdad que se asombra que igual hoy día están en medio críticas finalmente las camas infantiles, ¿no es cierto? Son las edades que no están cubiertas por el Nirsevimab. Y podría ser que esas edades que no está cubierta actualmente, un plan público de salud pública pudiera extender la edad de inoculación. Ojalá sería porque bueno. En el fondo no hay edad que no haga efecto, no hay edad límite ni para arriba ni... Quizás podría acotarse a una edad en particular, por ejemplo, en vez de estar los 6 meses hasta el año, que ya iríamos desplazando la curva, y por otro lado, si cubriésemos en mayores de un año, que fueran los enfermos pulmonares crónicos, cardiópatas, los niños con factores de riesgo. Hay más preguntas, las escuchamos a partir de ahora, 10:52. Hello. Hola doctora, ¿cómo está? Sabéis que hace un par de días me siento congestionada, tengo mucha tos, mucha flema, tos seca. Me gustaría saber cuándo es el momento indicado para ir al doctor. Muchos saludos desde Rancagua. Muchas gracias por esos saludos. Es importante que si ella es sana y todavía se puede controlar y no hay dificultad respiratoria, aseo nasal, que siempre se subestima y no es solo para los niños, liberar y despejar la nariz. Aprovechando que está COVID aquí, los virus entran por la nariz. Es más fácil que entren en el invierno, no es que los virus no existan en el verano, siempre están todo el año. ¿Por qué es más fácil en invierno? Porque la nariz... ¿Quiere que saquemos esto? Porque la nariz filtra los virus con estos pelitos, con los cilios también, pero tiene que para cumplir esa función debe llevar a 37 grados Celsius el aire que entra. Y por lo tanto, con el frío como hoy día, que amanecimos súper helados en la mañana, es difícil de lograr calefaccionar. Por eso que es más importante que abrigarse, y siempre uno recomienda abrigarse por capas, es cubrir nariz-boca. Cosa de que ya filtremos el aire y por otro lado tener más calefaccionado este aire y poder responder mejor el sistema inmune. Entonces el aseo nasal es clave a cualquier edad para tener despejada la nariz y poder filtrar estos virus y ya no se transformen directamente en una bronquitis. Si ella tiene mucha tos y tiene dificultad para respirar, no como un bebé por supuesto, pero que ella se sienta ahogada, cansada, que a lo mejor no pueda realizar las actividades de la vida diaria, ya es momento de consultar, o si este se prolonga por 2 semanas. Hay otra pregunta en texto. Así es. Buenos días. Mi bebé de 7 meses ha hecho 4 cuadros de bronquitis
La última fue más obstructiva. ¿Cuál podría ser la causa? Ya lo ingresaron como crónico. Efectivamente, qué bueno que ya lo ingresaron como crónico porque 3 bronquitis en un año se considera síndrome bronquial obstructivo del lactante o asma del lactante por la edad que tiene el pequeñito y ya debe recibir tratamiento crónico con corticoides inhalados. Él es un potencial asmático y por eso que es susceptible probablemente en alguna de las 2 líneas familiares o en las 2 hay asmáticos, alérgicos o alguno de los papás fue asmático en la infancia o está la exposición a nicotina. No nos olvidemos que la exposición a tabaco es una principal causa de enfermedades respiratorias. Qué tremendo eso. Ahí hay otra, mire. ¿Qué dice Simón? Ahí dice, a mi bebé de casi 3 meses le dio sincicial y estuvo hospitalizado. ¿Le puede volver a dar el virus? Reiteremos eso porque es bien importante. Lamentablemente sí, lo que habíamos preguntado antes se puede volver a repetir porque existen estos 2 serotipos y porque no genera una inmunidad por lo menos en el tiempo. Hay que tratar una de pregunta. protegerlos. ¿Puede ser que esté inmune al menos para este invierno y después tenga que vacunarse de nuevo para el próximo año, pero que la inmunidad dura al menos un par de meses? Dura meses, pero dependiendo a cuál de los 2 le dio. Si le dio el A y se contagia de nuevo con el B, Perfecto. podría volver a darle, pero obviamente la respuesta inmune también debiese ser mejor y habitualmente los menores de 3 meses no necesariamente por estar graves se hospitalizan, sino porque son más vulnerables, tienen más riesgo de apnea, entonces a veces los hospitalizamos solo para monitorizar. Hola, una de las cosas que siempre pregunta la gente tiene que ver con qué podemos hacer preventivamente. Sabemos que hay que ventilar. La gente dice, pero que va a ventilar, se hace tanto frío, que hay ciertas cosas que no hay que mantener, como hay que tener cuidado con la humedad. ¿Qué consejos prácticos le podemos dar a la gente que nos está viendo para proteger a los más chiquititos en casa en estos días fríos? Y a eso le sumamos que ya en julio empiezan a aparecer los aromos, entonces las alergias también. Entonces hay que terrible. tener cuidado con Terrible. cuando ventilamos, porque si no ingresamos los alérgenos, sacamos los Sí, virus pues. y ingresamos los alérgenos. Entonces lo ideal es ventilar cerca de mediodía. Ese es el mejor horario. Ese es el mejor horario, porque no tenemos ni el frío ni los polenes que están del rocío de la mañana, por Correcto. decirlo así. Entonces, entre las 11 y 12 del día, o sea, como más o menos como esta hora, ya sería Ventile bueno su casa en este empezar a momento. ventilar. Ventilar un tiempo prudente en que ya no se sienta ni calor, por decirlo así, de hogar, ni los olores que se juntan en la noche en cualquier habitación o domicilio. Limpiar también el polvo que se deposita en las habitaciones, porque eso también exacerba la tos y que uno ya tenga respuesta alérgica y por lo tanto sea más fácil contraer los virus. El lavado de manos frecuente es fundamental, con agua y jabón, con alcohol de 70, de la forma que sea, pero eso ayuda mucho con los virus respiratorios, el uso de mascarilla, de mejor o menor calidad, pero protegiendo nariz, boca siempre, porque mucha gente deja la nariz afuera y por lo tanto no nos sirve mucho. También una alimentación saludable en los más grandes, o sea, a los niños a cualquier edad, pero a los niños más grandes además agregar el deporte. Eso también ayuda. El sedentarismo es muy malo para el sistema inmune en general y Que uno genera piensa, inflamación. pero como el deporte, el deporte sube las defensas, eso es muy Sube impresionante. las defensas y baja la inflamación. Y Claro. la respuesta alérgica, la respuesta asmática, la respuesta a estos virus como el sincicial o el rinovirus, la influenza, el COVID, son respuestas inflamatorias. Y eso hace el deporte, desinflamar las vías ¿Alcanzamos una más, Doc? Mire, Sí, por hola, tengo supuesto. virus sincicial y tengo un bebé de 1 año y hasta el momento no ha presentado síntomas. Mi duda es qué días y cuántos días uno contagia. ¿Debo aislarme de ella? Hoy comencé con síntomas fuertes y caí a la urgencia, nos dice nuestra amiga. Pobrecita, a lo mejor ella también es más vulnerable en el sentido de que si está amamantando, está es sometida a un estrés mayor, además puede tener alguna enfermedad crónica respiratoria que la haga caer más que a su bebé, y si está amamantando, su bebé está más protegido por la lactancia materna que genera, que le traspasa anticuerpos, por el nirsevimab que debe haber recibido, y en general uno deja de contagiar cuando ya están desapareciendo los síntomas respiratorios. Pero Perfecto. es raro que una persona adulta tenga tantos síntomas, ¿no? Del virus. Exacto, por eso digo yo que ella debe estar como en Tener alguna algo, población sí. vulnerable, ser Otra cosa. asmática, alérgica Algo o así. algo. La doctora Gema Gracias Pérez, por estar con nosotros. Gracias. Así que Pulmonar infantil toda de la Clínica información Dávila. para aplicar en la vida diaria. les quiero decir,